El sueño americano. Tres palabras que definieron durante más de un siglo no solo a Estados Unidos, sino a toda una forma de pensar. Era la promesa de que, sin importar quién fueras o de dónde vinieras, si trabajabas duro, podías lograrlo todo: una casa, una familia, estabilidad, libertad. Era más que una idea, era una creencia colectiva, casi religiosa. El sueño americano no solo era posible, era el destino. Durante décadas, esa promesa movió a millones. Gente que cruzó océanos, dejó atrás su tierra, su idioma, su vida, todo por la idea de que en América los sueños se cumplían. Pero hoy, esa promesa parece rota. Los salarios ya no alcanzan, los jóvenes viven peor que sus padres, las deudas crecen, y la desigualdad se ha convertido en parte del paisaje. La pregunta es inevitable: ¿qué pasó con el sueño americano? ¿Sigue vivo, o murió con Donald Trump? Para entenderlo, hay que mirar atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivió una época de oro. Las fábricas producían, el empleo abundaba, las familias compraban casas, los hijos estudiaban. Si nacías pobre, había una posibilidad real de subir. El trabajo duro se premiaba. La movilidad social era el corazón del sistema. Pero lentamente, esa maquinaria comenzó a oxidarse. Las fábricas cerraron. Los empleos se fueron a China. Los salarios dejaron de subir mientras los precios seguían aumentando. La educación se volvió un lujo. Y el sueño americano, poco a poco, empezó a convertirse en un mito. Millones de estadounidenses vieron cómo su calidad de vida se estancaba, mientras una élite cada vez más pequeña acumulaba más riqueza que nunca. Las comunidades obreras se vaciaron, los barrios industriales se llenaron de casas abandonadas y la frustración creció. En ese contexto, llegó Donald Trump. Un multimillonario neoyorquino, famoso por sus rascacielos y su reality show, que prometía devolverle el poder al pueblo. Muchos no lo tomaron en serio. Pero él entendió algo que otros políticos ignoraban: la gente no quería promesas, quería culpables. Trump no inventó el descontento, lo canalizó. Su mensaje era simple: el sistema te robó el sueño americano, y yo lo recuperaré. Hablaba como un hombre de negocios, no como un político. Prometía empleo, patriotismo, respeto. Decía lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir. Y cuando gritó, "Make America Great Again", tocó una fibra emocional profunda. No estaba hablando del futuro, sino del pasado. Un pasado idealizado donde, según muchos, la vida era más fácil, más justa, más americana. Pero el sueño al que Trump apelaba nunca fue perfecto. Era un sueño que funcionaba bien solo para algunos, hombres blancos, de clase media, en una economía industrial. Para otros, mujeres, inmigrantes, minorías, ese sueño siempre fue más difícil de alcanzar. Sin embargo, la nostalgia es poderosa. Y Trump la usó como combustible político. En lugar de ofrecer un nuevo sueño, vendió la ilusión de recuperar uno que ya no existía. La paradoja es que mientras prometía restaurar el sueño americano, en realidad lo enterraba más hondo. Porque su discurso no unió al país, lo partió en dos. Creó una nueva versión del sueño, la del "nosotros contra ellos". Ya no era una promesa colectiva, sino una guerra cultural. De un lado, quienes se sentían olvidados por la globalización. Del otro, quienes creían en un Estados Unidos más abierto y diverso. Y en medio, un país más dividido que nunca. El sueño americano también cambió porque la economía cambió. Ya no se basa en el trabajo físico, sino en la tecnología, en los datos, en los algoritmos. Las grandes fortunas ya no se construyen en fábricas, sino en pantallas. Y el trabajador promedio siente que no tiene cómo competir. El 1% más rico controla más riqueza que el 90% restante.
Para muchos, trabajar duro ya no garantiza nada. Y sin esperanza, el sueño pierde sentido. Trump se aprovechó de ese vacío. Se convirtió en símbolo de rebelión, de venganza. Un millonario que decía representar a los olvidados. Su mensaje no era, yo te haré rico, sino, yo haré que vuelvas a importar. Para los que se sentían ignorados por las élites, eso era suficiente. Pero mientras tanto, la realidad siguió empeorando. Los salarios no crecieron, los precios subieron, y la brecha social se amplió. Y sin embargo, millones siguen creyendo. Porque el sueño americano, incluso roto, sigue vivo en la imaginación. Es más que un proyecto económico, es identidad. Es la idea de que tú, y solo tú, puedes cambiar tu destino. Por eso no desaparece. Solo se transforma. Hoy, el sueño americano ya no es tener una casa con jardín y 2 coches. Es ser libre. Trabajar desde cualquier parte. No depender de nadie. Tener tiempo, salud mental, independencia. Las nuevas generaciones ya no quieren lo mismo que sus padres. Pero eso no significa que el sueño esté muerto, sino que cambió de forma. Antes se medía en dinero, ahora se mide en libertad. Cuando Trump decía, Make America Great Again, hablaba de volver a un país que nunca existió realmente. Un país sin desigualdad, sin conflictos, sin crisis. Un espejismo. El verdadero sueño americano no era volver atrás, sino avanzar hacia adelante. Adaptarse, reinventarse, mejorar. Y eso es justo lo que el país olvidó. Porque el sueño americano no se destruye cuando la economía cae, ni cuando un político miente. Se destruye cuando la gente deja de creer que puede mejorar. Cuando se resigna. Cuando piensa que el sistema está tan roto que ya no vale la pena intentarlo. Ese fue el verdadero daño de Trump, convenció a millones de que solo él podía salvarlos. Pero el sueño americano no necesita salvadores, necesita soñadores. Hoy, en Estados Unidos, conviven 2 visiones del país. Una, nostálgica, que quiere volver al pasado. Otra, optimista, que busca construir algo nuevo. Y tal vez el futuro dependa de cuál de las 2 gane. El sueño americano no murió con Trump. Murió cuando empezamos a creer que dependía de alguien más. Porque en realidad, el sueño siempre fue individual. Fue el deseo de vivir mejor, de superarse, de crear, de avanzar. Eso no se puede legislar ni prometer. Solo se puede perseguir. Quizás el verdadero sueño americano nunca fue tener más, sino ser más libre. Y en ese sentido, todavía está vivo. Solo cambió de rostro. Ya no se encuentra en las grandes fábricas ni en los discursos políticos. Está en cada persona que sigue intentando, que sigue soñando, incluso cuando el sistema le da la espalda. Así que no, el sueño americano no murió con Trump. Murió cuando dejamos que la política lo reemplazara por miedo, odio y división. Y resucitará, si alguna vez lo hace, cuando la gente vuelva a creer que el poder de cambiar su vida no está en la Casa Blanca, sino en sus propias manos. Porque al final, el verdadero sueño americano nunca estuvo en un presidente, ni en una bandera, ni en un eslogan. Siempre estuvo, y seguirá estando, en la gente.